te aguarda el arribar. Oh, 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 oh. Bendiciones a todos los hermanos que están del otro lado, muy buenas tardes, estamos en vivo en FM 94.1, La Predicadora. Les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes que están del otro lado, queriendo como siempre alimentarse de la palabra de Dios, fortalecer su fe y bueno, crecer en el amor del Señor, que siempre tiene palabra de esperanza, palabra de vida. Y hoy es un día muy especial porque nos reunimos acá en la presencia de Dios, ¿para qué? Para fortalecernos, para recargar las pilas, para comenzar este mes que comienza, que recién está empezando con la bendición de Dios. ¿Cuál es la bendición de Dios? Estar en la mano del Señor. Él es nuestra más grande bendición. Así que damos las gracias a Dios por este día. Y vamos a estar, vamos a saludar también a Mauro. Bendiciones, Mauro. Gloria a Dios, Dios te bendiga, Miriam, Dios te bendiga, amada audiencia, en esta tarde, en este día viernes, en esta nueva oportunidad, así como le decía nuestra hermana, en poder compartir esta hora radial, este programa Vaso de Misericordia, y sabiendo que el Señor puede hablarnos a cada corazón que lo acepta, que lo recibe, que abre su corazón a escuchar la palabra de Dios, y eso es una gran bendición. Amén. En esta tarde, a vos que estás en sintonía, te invitamos, así como cada viernes, a que puedas dejar tu mensaje. Si así necesitas oración, también se puede hacer, porque este es el día en el cual el Señor nos regala para orar los unos por los otros. El número de WhatsApp es el 11 60 39 33 75. 11 60 39 33 75. Si no tenés el número de línea, que es el 60 71 38 45. 60 71 38 45. En esta tarde esos son los medios de comunicación que tenemos hoy para la gloria de Dios. Amén, muchas gracias, Mauro, que Dios te bendiga. Y bueno, les invitamos a que se queden acá con nosotros para compartir una hora con la palabra del Señor. Así que vamos a empezar primeramente con una adoración y volvemos con la palabra. Cuando siento que la debilidad inunda mi alma de una densa oscuridad y mi corazón se hunde en el dolor y no te puedo hallar, y cuando mi día empieza a terminar, siento que la fría noche no me deja
Padre Santo, en esta tarde, Señor, te doy las gracias por permitirme llegar en esta hora. Padre, te pido que todo lo que se comparta en esta hora sea de bendición para cada uno de los que está del otro lado. Señor, te damos las gracias por este día. Bendice las almas, Padre. Te pedimos en esta hora que te glorifiques en nuestras vidas, Padre. Te damos la gloria en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a comenzar con la palabra del Señor en este día viernes. Y vamos a ponernos un poco a reflexionar, ¿no? Para entrar un poco en lo que es la palabra de Dios. Imaginemos por un momento a una persona que acaba de recibir la petición que le estaba haciendo Dios. Acaba de recibir la bendición, la respuesta a una oración que le estaba haciendo al Señor. Y que esta persona es una persona que siempre le está contando a todo el mundo cómo Dios bendice su vida, cómo el favor de Dios se manifiesta en su vida constantemente. Para esa persona, la espiritualidad significa prosperidad, una vida en donde yo oro y Dios me responde al toque, una vida sin dificultades. Sin embargo, un día esa persona recibe un diagnóstico médico que sacude su vida, sacude su entorno, sacude su aparente prosperidad. Su salud no solamente se tambalea, sino también el concepto que tiene de espiritualidad, de lo que significa ser bendecido por Dios. Se sacude su manera de ver o de percibir a Dios y comienza a cuestionarse. ¿Qué hice para merecer esto? ¿Acaso mi fe no es lo suficientemente fuerte? Entonces hoy vamos a tratar el tema de la verdadera espiritualidad. ¿Y por qué es importante este tema? Porque esto mismo es lo que pasa, o es lo que le pasa a la gran mayoría. Creen que la espiritualidad o la cercanía a Dios se evidencia en una vida exitosa, libre de problemas, llena de bendiciones materiales, porque eso es lo que nos han plantado de acá para atrás, unos años atrás, ¿no? Porque tienen una visión distorsionada de lo que es la verdadera espiritualidad. Por eso Pablo en su carta a los Corintios desafía esta visión distorsionada que tienen ellos acerca de lo que es la espiritualidad y los invita a entender que la verdadera espiritualidad también se tiene que manifestar en medio de la debilidad y de las dificultades. Nosotros siempre buscamos glorificar a Dios cuando estamos en abundancia, no buscamos glorificar a Dios en medio de la aflicción y en medio de la debilidad. Entonces, en 1 de Corintios 4, del versículo 6 al 16, vamos a ver cómo Pablo confronta a esta gente, confronta a esta iglesia de Corintios. O sea,
la idea distorsionada que tienen los corintios acerca de lo que es la espiritualidad. Y vamos a comenzar leyendo 1 de Corintios, capítulo 4, versículo del 6 al 16. He hablado, dice Pablo, de Apolo y de mí mismo, para que aprendan de nuestro ejemplo lo que significa el dicho: no hay que hacer ni decir más de lo que la Biblia dice. Así que no anden presumiendo de que un servidor de Dios es mejor que otro. No hay nada que los haga a ustedes más importante que otros. Todo lo que tienen lo han recibido de Dios, y si todo se lo deben a Él, ¿por qué presumen como si ustedes solo lo hubieran conseguido? Versículo 8. Ustedes tienen ahora todo lo que desean, ya son ricos y actúan como reyes, como si no necesitasen de nosotros. Ojalá de veras fueran reyes. Así nosotros podríamos reinar junto con ustedes. Pero me parece que a nosotros, los apóstoles, Dios nos ha dejado en el último lugar. Parecemos prisioneros condenados a muerte. Somos el hazmerreír del mundo entero y hasta de los ángeles, por obedecer a Cristo. La gente nos considera tontos. En cambio, a ustedes los consideran sabios. Nosotros somos los débiles y ustedes los fuertes. A ustedes los respetan y a nosotros no. Ahora mismo tenemos hambre y sed. Andamos casi desnudos. La gente nos maltrata y no tenemos ni dónde vivir. Nos cansamos trabajando con nuestras manos. Bendecimos a los que nos insultan. Cuando sufrimos lo soportamos con paciencia. Cuando hablan mal de nosotros contestamos con palabras amables. Hasta ahora se nos ha tratado como si fuéramos la basura del mundo. Esto es palabra de Dios. Acá el tema de hoy es la verdadera espiritualidad. Escuchamos atentamente lo que dice este hombre, que quién va a dudar que este hombre no entregó su vida entera a Dios. Entonces, ¿por qué Pablo les exhorta a esta gente de Corintio, a esta iglesia de Corintio? Eso decían, esto era la clase de cristianos que se jactan de su espiritualidad, se jactan de ser mejores que otros. Yo ayuno tantas veces, yo oro, Dios me responde al toque, hacemos cadena de oración, todo nos va bien, dice, todo marcha sobre ruedas, como quien dice. Tenían una perspectiva equivocada de lo que era la verdadera espiritual, se habían envanecido, se habían enorgullecido. En esta época, como ahora también, había una confusión en torno a lo que es ser una persona espiritual. En el ámbito secular ellos relacionaban la espiritualidad con el éxito. Todo me tiene que ir bien, todo tiene que ir en línea recta. Si estoy con Dios, todo me tiene que ir sobre ruedas. Y ahora en el ámbito ministerial, ellos asociaban la espiritualidad con la cantidad de dones que habían recibido de parte de Dios. Se jactaban de eso, del nivel de conocimiento que tenían de Dios, también se jactaban de lo que conocían acerca de Dios. O sea, había una jactancia, en otras palabras, se creían mejores que los demás. Pero la verdad se habían envanecido. Para ellos una persona espiritual es aquella persona que ora, como dije recién, y Dios le contesta al momento. Cuando una persona recibe muchos dones de parte de Dios, cuando una persona presume del don de lenguas, cuando una persona es muy bendecida y tiene mucho éxito, y cuando ya no tiene tantas luchas, se jacta de que ya no tiene tantas luchas en la carne, no tiene luchas en el mundo, ni con el diablo. Entonces vemos una jactancia acá. Nosotros somos los representantes de Dios y lo muestran. Este era el estándar de la iglesia de Corintios, así medían ellos el nivel de espiritualidad, por eso se creían mejores que los demás. Así es como definía la iglesia de Corintios el concepto de espiritualidad. Es más, ellos se creían tan superiores que se avergonzaban del apóstol Pablo. Este hombre nos tiene que representar a nosotros, pero si nosotros vamos cada día mejor,
cada día en su vida. Cada día vamos más arriba. Por eso Pablo se ve en la obligación de enfrentar, de confrontar y desafiar no a ellos, confrontar la idea errada que ellos tenían de espiritualidad. Ustedes se jactan de ser exitosos, prósperos, con sarcasmo lo dice, porque dice, ustedes son ricos, ya están reinando. Ojalá pudiéramos reinar con ustedes. Le dice el apóstol Pablo, como diciendo, ustedes tienen todo lo que quieren ya en esta tierra. Dios les da todo lo que ustedes piden, pero déjenme decirles esto, dice Pablo. Ustedes tienen todo lo que le piden a Dios, pero déjenme decirles algo. En el versículo 8 en adelante, ustedes tienen ahora todo lo que desean, ya son ricos, actúan como reyes, como si no necesitaran de nosotros, que somos su maestro, que somos los que le estamos enseñando la palabra. Ojalá de verdad fueran reyes, así nosotros podríamos reinar junto con ustedes. Pero me parece que a nosotros, los apóstoles, Dios nos ha dejado en el último lugar. Porque somos como prisioneros condenados a muerte, la gente nos toma por tontos, por amor de Cristo, por llevar la causa de Dios. En cambio, ustedes, la gente lo respeta, lo tiene de sabio, a nosotros de débiles, a ustedes lo respetan, a nosotros no. Y nosotros verdaderamente hemos crucificado nuestra vida en esta tierra. No andamos mirando lo terrenal. Y por eso pasamos necesidades, pasamos cosas. Pero bueno, ustedes se jactan, tienen una jactancia que no viene de Dios, viene de ustedes mismos. ¿Qué les está diciendo enfáticamente el apóstol Pablo? A mí me toman de débil y tonto porque sirvo a Cristo, hablan mal de mí, se avergüenzan y encima me maldicen. A veces paso hambre y la verdad que no tengo un lugar fijo donde vivir. Como estoy predicando, voy de lugar en lugar, no tenía un lugar fijo donde predicar. Yo paso todo esto por servir a Dios, por eso, si ustedes le quieren servir, les invito a que me imiten. Y entonces, ¿qué decían los corintios? ¿Está todo bien? Estamos de acuerdo con pero no nos pidas que imitemos tu estándar de vida. Entonces vemos que a este hombre que estaba totalmente consagrado al Señor, lo tenían de débil, dice Pablo. Parafraseando sería, al menos, diría Pablo, mi vida refleja el Evangelio de Cristo crucificado. La vida de ellos no. La vida de ellos era una vida que estaba centrada en lo terrenal. Pablo ya habría crucificado la carne con su deseo, con todas las cosas que uno desea en esta tierra. En cambio, los corintios tenían sed de las cosas de este mundo. El anhelo de grandeza, el anhelo de prosperar acá, en la tierra. No tenían una vista hacia lo eterno. Esa era la diferencia con el apóstol Pablo y con los de Corintio. Mientras el apóstol tenía la visión hacia la eternidad, ellos tenían puestas todas sus expectativas en lo terrenal. Esa era la gran diferencia. Por eso este hombre era un hombre consagrado y por eso tenía el ministerio que tenía. Ya no buscaba reconocimiento ni gloria personal, sino glorificar el nombre de Dios. Lo único que quería Pablo era servir a Cristo, incluso si eso significaba sufrir por Él. Por eso les hacía la invitación a estos hermanos a ¿qué? A imitarlo a Él. Pero los corintios tenían una teología equivocada de la cruz. Ellos pensaban que tenían que dar evidencia de la grandeza de Dios a través de sus logros personales, de sus éxitos, de lo que ellos alcanzasen acá en la tierra. Ese era su estándar de espiritualidad. A ver, ¿qué puedo hacer para glorificar el nombre de Dios? Y bajo ese criterio juzgaban la espiritualidad de los demás, se creían superiores a los demás. Por eso se creían incluso más que el apóstol Pablo. Pero lo que ellos no sabían es que Dios es el que decide cómo su nombre va a ser glorificado, no el hombre. El que decide cómo va a glorificar su nombre, Dios, es Dios. Ellos no negaban la cruz de Cristo en voz a cuello, pero con sus hechos lo afirmaban porque no querían sufrir, ni padecer, ni pasar mal. Esa parte no estaba en su estándar a la hora de glorificar a Dios. No me digan que yo voy a glorificar a Dios pasando mal, en medio de la tribulación, en medio del desierto. No, nosotros queremos glorificar a Dios así, en este estándar,
de que todo está bien, de que nada está mal, de que no me tengo que enfermar, de que no tengo que sufrir, de que no tengo que tener dolor. Pero Pablo les está diciendo una realidad totalmente diferente. Ellos rechazaban las implicaciones de llevar la cruz y servir a Cristo. Si tenían que sufrir, no querían llevar la cruz. Ellos se preguntaban, ¿cómo puede ser que este hombre sea apóstol de Cristo si tiene debilidad física? La otra vez lo vimos enfermo, la otra vez lo vimos con dolores, con el aguijón. Otra vez lo vimos pasando necesidades sin tener dónde estar. ¿Cómo puede ser que este hombre sea un apóstol de Cristo que represente? Por favor, que este hombre no nos represente. Está todo bien con lo que enseña, pero que no espere que lo imitemos. ¿Se entiende el contraste que se está viendo acá? Ellos no querían sufrir, no querían llevar la cruz, ellos no querían sufrir, padecer, tenían una concepción errada, como muchos hoy, de lo que es la espiritualidad. Hay algunos que se jactan de que cuando uno viene a la fe ya no tiene que sufrir más, ni enfermarse más, y si cuando se enferma ahora y el Señor ya lo tiene que sacar de la enfermedad. Esta falsa espiritualidad genera confusión, por eso es importante este tema. Abundan los que predican que si uno practica la fe, la desarrolla, ya no va a pasar sufrimiento, dolor, enfermedad, aflicción, y por eso hay tanta confusión, tanto cristiano angustiado, tanto que cuando oran y su oración no es contestada, se van al mundo, porque han ayunado, han orado, han pedido, y quizás no recibieron lo que estaban pidiendo. Y como se le ha ofrecido un falso evangelio, una falsa concepción del evangelio de Cristo, ellos piensan que si no es así, o Dios se enojó, o Dios se apartó, o Dios los dejó de amar. Se desaniman, creen que Dios no los oye y abandonan la fe. Por esta razón muchos abandonan los caminos del Señor, porque no han entendido el mensaje de la cruz. Y que uno está dentro de un plan, que no es su plan, es el plan de Dios. Nosotros estamos dentro de un plan que no nos pertenece. Estamos dentro del plan que es de Dios. Todavía no habían entendido que estaban viviendo en un mundo caído. Nosotros, si bien sabemos que no siempre es cuestión de que uno ande en pecado, a veces con las mejores intenciones nos ponemos de la mejor predisposición en la mano de Dios, buscamos servirlo como nunca, pero no se trata de que busquemos el mal. A veces el mal nos persigue a nosotros. A veces suceden cosas en esta vida inexplicables que nadie las provoca. Es decir, pasa algo que nadie puede prever que iba a pasar. Y hacemos todo lo posible por tratar de entender por qué pasamos lo que estamos pasando. Nos rompemos la cabeza, pero no entendemos por qué pasamos lo que pasamos, porque la vida es vida, el mundo es mundo. Hasta que finalmente entendemos que no podemos evitar las dificultades, porque son impredecibles. No son irremediables, pero son impredecibles. Nadie puede prever lo que le va a pasar mañana, o dentro de un mes, o dentro de una semana. Y en esos momentos lo que tenemos que saber es que Dios tiene la vista puesta en la eternidad. Y en esos momentos tenemos que saber que estamos viviendo en un mundo caído. ¿Qué le dijo Dios a Adán? En Génesis 3, 17 al 18. Por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené no comer, maldita será la tierra por tu causa, espinas y cardos te producirá. O sea, estamos en una tierra que porque Adán desobedeció, ya está caída, en un mundo caído donde reina, ¿qué reina en este mundo? La enfermedad, la maldad, el pecado. ¿Y qué podemos hacer? No siempre es cuestión de que busquemos el mal. Las cosas a veces pasan y no tienen una explicación de por qué. Pero Dios tiene, como dije hace un momento, la vista puesta en nuestra eternidad, no en esta tierra caída donde reina el pecado, la enfermedad, los demonios y rige el mal. Mientras estemos en esta tierra, Jesús dijo, pasaremos aflicciones. El tema es que no tenemos que dejar que esas aflicciones nos superen.
Nosotros no tenemos que dejar que ese problema que ahora parece pequeño nos supere. Puesto los ojos en la eternidad. Pero como nosotros somos personas que no podemos tener nuestra vista hacia lo eterno, tenemos nuestra vista obligada acá en la tierra. Muchos consumen esas predicaciones que hablan de establecer el reino aquí y ahora, por eso le dicen o les enseñan a la gente de que no tienen por qué ya estar enfermos, que ya no tienen por qué sufrir más dolor, en definitiva que ya no tienen que sufrir más, pero eso es falso. Todavía nuestros cuerpos no están glorificados, todavía no estamos en el reino de Dios. El Señor cuando vino, nuestro Señor Jesucristo cuando vino a esta tierra, nos mostró la gloria de lo que es el reino de Dios. Después ascendió a los cielos y nos envió el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo para qué? Para que aprendamos a caminar en este mundo lleno de aflicciones, en donde vamos a estar enfermos, en donde nos van a venir los problemas y en donde va a haber situaciones que nosotros no las vamos a provocar. Pero para eso nos envió el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, que nos va a ayudar a caminar en medio de esas cosas, de esas situaciones que nosotros no podemos entender. Llegará el día en cuando el reino de Dios se establecerá en esta tierra, cuando todo el mal sea reemplazado por la justicia de Dios, la salud perfecta, la paz. Pero eso va a suceder cuando se instaure el reino de Dios en la tierra. Todavía no. Solamente dejaremos de sufrir cuando ese reino de Dios se instaure acá en la tierra. Mientras tanto, nuestros cuerpos se van a enfermar, va a haber situaciones que no vamos a entender por qué. Va a haber oraciones que nosotros vamos a hacerle al Señor, vamos a ayunar y no vamos a tener una respuesta. Porque todavía el Señor tiene un trato, estamos limitados por esta tierra. Tenemos que ser probados, nuestra fe tiene que ser probada. No vamos a experimentar. ¿Por qué nosotros creemos lo que creemos? ¿Por qué nosotros creemos en Cristo? Si yo creo en Cristo porque el Señor me sanó, ¿qué? Cuando no reciba la sanidad, ¿voy a dejar de creer en Él? Porque si yo creo en base a mi experiencia, cuando no ocurra algo que yo le pida al Señor, cuando una petición no sea contestada, ¿qué voy a dejar de creer en Él? No, nuestro fundamento, el fundamento de nuestra fe tiene que estar en la Escritura. Yo creo en el Señor porque fue profetizada su venida en todo el Antiguo Testamento a partir de los profetas. Yo tengo validez, cimientos verdaderos acerca de por qué creo en lo que creo. Porque si es así, cualquier viento de doctrina nos puede sacar de la fe. Una oración no contestada nos puede desanimar y podemos dejar la fe. Nosotros tenemos que tener nuestras bases puestas firmes en la palabra de Dios. Los logros de Cristo son para la eternidad. El Señor tiene puesta su vista en la eternidad, no en la tierra. Nosotros tenemos puesta la vista en esta tierra, pero el Señor, más que la bendición, quiere que pasemos la eternidad con Él, que vayamos al cielo, que estemos con Él. Esa es la prioridad del Señor, del alma. Las almas son importantes porque el Señor las quiere redimir. ¿Para qué? Para que puedan ir con Él a la eternidad. Las bendiciones acá son pasajeras, la vida acá. Todos tenemos un tiempo limitado en esta tierra. El Señor tiene puesta su vista en nuestra eternidad. Por eso para Él es más importante la salvación que la bendición. Él dio todo ¿para qué? Para salvarnos del pecado. Vamos a ver qué dice la Biblia de esto. ¿Por qué el Señor tiene la vista puesta en nuestra eternidad? Nosotros nos agobiamos en este mundo, pero el Señor tiene la vista puesta en la eternidad. La plenitud de la salud, la plenitud de la paz la vamos a ver cuando estemos en la presencia de Dios. En esta tierra caída vamos a tener que pasar las aflicciones del cuerpo, de la carne. ¿Por qué? Porque todavía no se manifestó completamente el reino de Dios. Vamos a tener que tener lucha con la carne, vamos a tener que enfrentarnos con los demonios, pero porque ya fue vencido, sí, pero todavía el reino de Dios no fue instaurado acá en la tierra.
Vamos a leer Apocalipsis 21 y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Apocalipsis 21, capítulo 4. Y dice la palabra de Dios: Él le secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Él le secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Está hablando de un futuro. ¿Qué tenemos en esta tierra? Dolor, tristeza, angustia. Pero acá Dios nos está dando una garantía de que en la eternidad viviremos por los siglos de los siglos, ausentes de toda enfermedad del cuerpo, ausente de toda depresión, ausente de toda angustia. Cuando Dios habla de futuro en la Biblia, está haciendo una proyección hacia lo eterno, en la eternidad. Porque Él lo que quiere es asegurar nuestra eternidad. Cuando dice yo tengo un futuro mejor, está hablando de la vida con Él en la eternidad. Y nosotros siempre nos proyectamos, estamos obligados por nuestra naturaleza humana a proyectarnos acá. Pero el Señor siempre tiene la vista puesta hacia la eternidad. A Dios lo que más le interesa es nuestra eternidad. Nosotros vemos la historia en Lucas 16, 19 al 31, en la historia del rico y Lázaro. Lázaro era un hombre que creía en Dios. El rico no. ¿Y cómo estaba Lázaro acá en la tierra, en este mundo caído, enfermo? ¿Pero Lázaro negaba a Dios? ¿Lázaro renegaba de Dios? No. Incluso le hablaba al rico, que supuestamente lo tenía todo. Tenía salud, prosperidad, lo tenía todo. En este mundo caído, él no. Él lo tenía todo porque lo tenía Dios. Nosotros no vemos esa perspectiva de las cosas cuando estamos en la aflicción. Nosotros nos decimos, yo no tengo nada. Y fijemos este contraste del rico y Lázaro. El rico tenía todo, pero no tenía a Dios. Mundanamente lo tenía todo. Salud, riqueza, prosperidad, comida, abundancia. En cambio, la otra persona, a los ojos del mundano, ¿qué tenía ese Lázaro enfermo, todo llagado ahí en el piso? Ese no tiene nada, los perros le lamen las heridas. ¿Qué tiene ese tipo? Ese tipo no tiene nada. Él tenía a Dios y lo tenía todo. Pero nosotros estamos tan cegados que no vemos ese contraste. Nosotros llegamos a ser como aquellos incrédulos que ven que el rico lo tenía todo y el otro no tenía nada. Pero espiritualmente Lázaro lo tenía todo, porque él tenía a Dios en su vida. No le hacía falta más nada. Por eso, así como estaba enfermo, todavía por la misericordia de Dios, Dios lo usaba para hablarle a ese incrédulo perdido que lo tenía todo, que se jactaba de que lo tenía todo. Y lo mismo pasa con nosotros. Nosotros somos el versículo que dice la palabra de Dios, el tesoro, tenemos el tesoro en vaso de barro. Nosotros somos el vaso de barro que tenemos el tesoro. Lo tenemos todo. ¿Pero qué tenemos que esperar a la eternidad para darnos cuenta de eso? Nos tenemos que dar cuenta ahora. Tenemos que apropiarnos de esa perspectiva de ver hacia lo eterno. Que nosotros lo tenemos todo, no importa. Pero yo no me cambio de ropa. Pero yo estoy viviendo esta situación, lo tenemos todo con el Señor. No busques respuestas en el hombre, no busques una persona que te dé una respuesta de lo que estás pasando. Tenés el tesoro en vaso de barro, el tesoro está en ti. Ya entregaste tu vida a Cristo, Él es el que tiene la respuesta. Lo tenemos todo, a pesar de que el mundano, de aquella persona que no tienen a Dios, piensa que no tenemos nada. Recuerden siempre Lucas 16, la historia del rico y Lázaro. Lázaro lo tenía todo, pero ¿qué? ¿Estaba enfermo? Sí, porque esta tierra, gente, esta tierra es una tierra caída. Es una tierra vendida al pecado. Cada día la maldad va a ir creciendo. Cada día las cosas, la violencia se va a incrementar. Los males, las pestes se van a multiplicar. Nosotros tenemos que aprender a tener los ojos espirituales, y no espiritual de me abstraigo del mundo y estoy en una burbuja, no. Espiritual de, a pesar de que estoy pasando por esto, dice Pablo,
Todo lo puedo en Cristo porque tengo todo lo que necesito. Y la gente decía, pero este hombre no tiene nada y así no quiere representar, así no quiere hablar de Dios. Él lo tenía todo. La fortaleza en medio de la enfermedad, la que le daba fuerza para estar de pie y irse, viajar para predicar, era Dios en él, no era él. Una persona enferma, imagínense una persona con fiebre, enferma, con dolor muscular, dolor articular, no va a querer viajar, pero él la fuerza venía de Dios. ¿Lo voy a hacer porque lo tengo que hacer? No, tampoco. Había un fuego que lo quemaba, que lo tenía que hacer, era Dios que estaba usando su vida, él estaba completamente entregado a la obra de Cristo. Por eso le miraba a estos corintios y les decía, ay hermanos, qué lejos que están de la espiritualidad. Ustedes piensan que cuando todo les va bien, que Dios ahí está con ustedes. Ay. ¿Y qué dijo el apóstol? Que en la debilidad le había revelado Dios que en la debilidad el poder de Dios se manifiesta, en la debilidad, en el problema. El momento de glorificar a Dios es cuando nosotros no damos más. Cuando parece que la enfermedad ya nos tiene postrado en la cama y ya no podemos ni levantar el brazo. Ahí tenemos que empezar a glorificar a Dios, a hablarle a aquellas personas que no conocen de Dios. Tenemos que empezar a hablar de Dios. Tenemos que glorificar su nombre, porque nosotros sabemos que estamos en las manos de Dios y Él tiene la hora, el día y la fecha exacta de que esa prueba va a dejar de estar. Pero mientras tanto nosotros tenemos que ser como el apóstol, vivir esa espiritualidad en medio de la aflicción. Nosotros en esta tierra no tenemos la garantía de que una vez que estamos sanos no nos vamos a enfermar más, o que por ahí, que si le oro al Señor, Dios ya me va a sacar de la enfermedad a la cuenta de 1, 2, 3, no. Nosotros tenemos que tener esa madurez espiritual. La espiritualidad es tener esa madurez que yo sé que quizá el Señor me está llevando por un momento de prueba. O es que el apóstol nos dice en la Biblia que tenía un aguijón en la carne y que oró, le dije, le he pedido al Señor, pero bástate en mi gracia. Sigue trabajando para mí, sigue glorificando mi nombre. Pablo con esa enfermedad tenía que llevarlo, pero él llevaba la cruz de Cristo por la causa de Cristo. No estamos hablando de padecer por desobediencia. Otra cosa es padecer porque uno tiene pecado o porque anda en desobediencia. Estamos hablando de padecer por la causa de Cristo. Pero si yo estoy sirviendo a Dios, pero si yo estoy dando la palabra, bueno, nosotros tenemos que llevar la cruz de Cristo. Por la obra de Dios tenemos que padecer los mismos sufrimientos que padeció el Señor. No tenemos que ser como esa gente que le huye al sufrimiento. Pare de sufrir. No tenemos que huir del sufrimiento. Nosotros tenemos que aprender a ser personas maduras y aprender a caminar, a glorificar a Dios en medio de la dificultad. No querer que ya las cosas se terminen. El problema, la situación. Efesios 1:3 dice que el Señor nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Los lugares celestiales. Ustedes están bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. Siempre esa perspectiva hacia lo eterno. Pero ¿tenemos derecho de pedir en esta tierra que el Señor? Claro que tenemos derecho. No tenemos derecho a enojarnos cuando nuestra oración no es contestada en el momento, porque todavía el reino de Dios no se ha manifestado acá. Esta gente tenía una jactancia, esta gente de Corintio tenía esa jactancia del evangelio del reino. No tenés que sufrir, tenés que ser prosperado obligatoriamente si decís estar con Dios, no tenés que tener más enfermedades si estás con Dios. Y nosotros sabemos que en esta tierra, porque es una tierra caída, vamos a pasar. Nosotros vemos, por ejemplo, en 2 de Timoteo 4:20, que dice que Mileto estaba enfermo. Después vemos en Filipenses 2:27 que Padofrito estuvo enfermo y eran gente que servía a Dios. Imagínense si el apóstol le invitaban ahora a predicar en las iglesias de este tiempo. No sería bien aceptado. Sería tildado de negativista. ¿Por qué no declara con la boca que está sano? Deje de hablar de enfermedad. Por eso está enfermo. Y nadie habló de enfermedad. Fue algo que vino sin que uno lo busque.
o deje de andar en pecado, por eso le vino la enfermedad. No, y capaz que uno no anda en pecado, pero la enfermedad vino. La enfermedad tocó la puerta, la aflicción golpeó la puerta. A veces las cosas pasan y no tienen una explicación. Pero pasa, si el apóstol tendría que predicar, su mensaje sería acusado ¿de qué sería acusado el apóstol si ahora tendría que predicar en una iglesia? De hacer confesión negativa. Pero nosotros sabemos que nuestro exterior se va desgastando y que nuestra morada es la celestial, no es acá. Pero mientras estemos acá tenemos derecho de decirle al Señor, sáname, Señor. Muestra tu gloria en mí si es tu voluntad, siempre respetando la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que quieres para mi vida? Esa es la verdadera espiritualidad. No la espiritualidad de la jactancia de los dones que tengo, la jactancia de que cuando ayuno Dios me contesta, de que cuando oro el Señor me responde. No, la jactancia no va en el reino de Dios. La madurez espiritual sí. Saber aprender a estar en medio de la dificultad, firme en la fe. Sabiendo en quién he creído, levantar el rostro y decir, yo sé en quién he creído. Y cuando te vengan a señalar y te digan, ¿por qué estás así siendo cristiano? Yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Y que esto es temporal, pero sé muy bien que mi morada es la celestial. Que esta es una estadía pasajera en esta tierra. No me aferro a nada. No aferro a mi vida, no vuelco toda mi energía en este proyecto terrenal. Mi vista siempre está puesta en lo eterno, en mi morada celestial. Esa va a ser mi verdadera vida. Esta es una estadía pasajera, en donde el Señor mismo me dijo, en esta tierra tendrán aflicciones. Esa es la perspectiva que no entendían los corintios. Ellos tenían una espiritualidad de la victoria segura. Pero va a haber momentos en donde el Señor nos va a probar. Va a haber momentos en donde parecerá como que Dios está en silencio, pero en realidad está trabajando en nuestro carácter. Y no por eso vamos a alargar todo, no por esa debilidad vamos a dejar todo y vamos a decir, bueno, Dios no me acompaña, Dios no está conmigo, mejor esto no es para mí. Recuerden que estamos en una cultura que está más en lo pragmático, más en ver si esto me funciona o no me funciona, no si esto dice Dios o no dice Dios. Esa es la cultura actual. Voy a hacer esto a ver si me saca del problema. No, a ver qué dice Dios, qué dice la verdad, qué dice su palabra en la Biblia, a ver qué me dice Dios, cómo puedo afrontar este problema. No, estamos en una cultura, en una generación donde vale más a ver qué hago para salir de esto, qué me sirve para salir de esto, qué es lo que tengo que hacer. Y eso no es espiritualidad. La espiritualidad, la verdadera espiritualidad no es querer salir del problema rápido. La espiritualidad es crecer a través de lo que pasamos nosotros, a partir de ese problema, crecer, madurar. Entonces el tema de hoy fue la verdadera espiritualidad. ¿Será que nosotros tenemos la verdadera espiritualidad? ¿O será que nosotros tenemos esa falsa espiritualidad superficial que busca glorificar a Dios cuando todo está bien y no busca crecer en medio de la dificultad, en medio de la aflicción? Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te doy la gracia por este día. Padre, te pido que bendigas a cada uno de los que está del otro lado, Señor. Que bendiga su vida, Padre, que los ayudes en su caminar diario, en su caminar de fe, Padre, creyendo que tú tienes un propósito detrás de cada circunstancia, Padre. Ayúdanos a crecer, a desarrollar, a manifestar la verdadera espiritualidad, Señor, te damos gracias, porque tú siempre nos guías, nos acompañas, Padre. Tu vara y tu callado nos infunden aliento, Padre, en momentos en los que no damos más, Señor, pero confiamos en tu palabra. Renueva nuestra fuerza, Padre, como las águilas, Señor. Levántanos, Padre, para poder seguir firmes, Señor, en el camino de la fe, que nada nos haga desistir, Padre, que podamos madurar a través de las circunstancias, Padre, te damos las gracias, la gloria y la honra, Padre. Queremos ser personas maduras, personas que verdaderamente siguen a pesar de, Padre, porque esa es la verdadera espiritualidad, seguir a pesar de, Padre. Estamos aquí, Señor, en tu presencia, Señor, llénanos con tu Espíritu Santo, danos colirio, Padre, para que podamos ver
Destapa nuestros oídos para que podamos discernir, Padre, lo que viene de ti, lo que no, Señor. Lo que nos va a ayudar a crecer y desechar lo que nos va a estorbar, Padre, lo que nos va a estancar. Te damos la gloria y la honra en este día, Señor. Bendice esta tarde, bendice nuestras vidas, Padre, bendice la continuación de la radio, Padre, y te damos la gloria y la honra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a ver, Mauro, si hay algún mensaje o algo. Amén, gloria le damos al Señor por su palabra bendita. Se han comunicado dos personas. La primera hermana que se comunicó es la hermana Josefa, es una oyente de la radio ya hace años. Amén. Y estuvimos hablando y menciona que siempre escucha la radio y que por diferentes responsabilidades no puede mandar mensaje, pero el día de hoy, cumpliendo con esas responsabilidades, manda un mensaje diciendo: Dios bendiga a la hermana que continúa con el programa. Ella justamente en ese momento estaba preparando cosas para la escuelita el día de mañana. Ah, qué bendición. Gracias, hermana. Dios te bendiga, hermana. También el hermano David dice: Dios los bendiga, hermanos queridos. Saludos cordiales a la hermana Miriam y al operador Mauro. Bueno, muchas bendiciones, hermano. ¿Cómo era el hermano? David. Ah, David de la Ferrer siempre llama muchas bendiciones, hermano. Y la hermana Josefa, también oyente de la radio. Así que Dios me los bendiga a todos. Y bueno, nos estaremos viendo el próximo viernes a partir de las 5 de la tarde. Bendiciones. Yo lamento la gloria.